A ver, para poder entender la política peruana, y acá les hablo en serio, uno debe tener conocimiento de las leyes, de la Constitución, ¿no es cierto? Debe saber, por supuesto, de cómo se forma un partido político, cómo se gana una elección, cómo se gobierna, cómo se hace un gobierno, cómo caen los gobiernos, los periodos históricos del Perú, conocer de la historia del Perú. Porque la verdad es que la historia es bien cíclica, ¿no? Y la historia, lo que pasó en Roma pasa también en Estados Unidos, y lo que pasa en Estados Unidos pasa en el Perú en grande o en chiquito. Una de las mejores miniseries de la historia dada por Netflix es esta que se llama House of Cards, y nosotros estamos viendo en pantallas a Kevin Spacey, que se hiciera hiperfamoso hace muchos años con una película que se llamaba Los Sospechosos Comunes, y potenció su fama hasta la estratosfera cuando protagonizó House of Cards, haciendo el personaje de el señor Underwood, un despiadado político americano que termina siendo presidente de los Estados Unidos, que tenía pero un prontuario, era malo, asesino, desgraciado, solamente pudiendo ser superado por su esposa, que la esposa era una maldita y termina siendo ella presidente de Estados Unidos, matan gente en el Salón Oval, no era una locura. Entonces, para entender lo que está pasando en el Perú, hace unos días, maledicente él, don César Campos, que tiene un sitio reservado en el infierno, ¿no es cierto? Dijo, acá para entender lo que está pasando, de repente que hacemos nuestra House of Cards chola, es decir, nuestra House of Pucas. Porque así nomás uno tiene que entender a Guido Bellido, que dice que no va a dar el voto de confianza, al señor profesor, que no dice nada, al señor Cerrón, que dice que no da el voto de confianza, que este es un gobierno parlamentarista y no presidencialista. Entonces está Cerrón, que es parte de los dinámicos del centro, pero a la vez está Richard Rojas, que es el que le cobra la plata a Cerrón de los dinámicos del centro, pero Richard Rojas lo mandan a Panamá y después de Panamá lo mandan a Venezuela, reinaugurando nuestras relaciones políticas con una dictadura, pese a que eso está en contra de lo que dice la elemental lógica de Torre Tagle, y en Torre Tagle era el canciller Béjar, que era un ex guerrillero, y ponen a Maurtua, que es un hombre rancio, abolengo, ¿no? Un poshispánico, Maurtua de Romaña, explotador blanco, esclavista, pituco, que jamás en su vida ha tomado algo más abajo que la etiqueta negra que tanto añora César Campos. Pero Maurtua sigue siendo canciller pese al desaguisado de nombrar a un tipo que en las próximas horas, y me refiero a Gustavo Rojas, no a Percy Rojas, que es un ángel, sino a Gustavo, que va a tener una orden de captura o va a tener un impedimento de salida del país. Todos son desaguisados, y en el medio está Dora la Exploradora, que es un angelito. Sí, Mirta Vázquez, como angelical parecía la esposa de Francis Underwood en House of Cards. Dicho esto, le pido con paciencia y salivita al autor del guión de House of Pucas que me explique qué carajo está pasando. César Campos, buenos días. Buenos días, querido Silvio, como siempre un placer conversar contigo. A ver, tradúceme House of Pucas. No, en realidad yo no he querido, como algunas personas me han sugerido, equiparar siquiera a un nivel aproximado la trama que ha tenido esta serie, como que tú bien has descrito, y que ha impactado y ha recibido muchos premios Emmy, incluso en sus 2 primeras ediciones. Lo que he querido decir que hay una versión absolutamente nativa, que podríamos decir House of Pucas, llena de intrigas, pero de personajes, por supuesto, mucho más mediocres que lo que aparece en la serie original de House of Cards, porque Kevin Spacey, con toda esa perversidad que se le puede atribuir, por lo menos tiene una inteligencia siniestra. Yo no podría decir lo mismo, por ejemplo, de nuestro presidente Pedro Castillo, cuyo nivel de inteligencia pues no creo que da para más. Simplemente el don de la ubicuidad y las ganas de quedarse a como dé lugar al frente de un gobierno verdaderamente mediocre y absurdo, como tú también lo has descrito con tanta precisión. Entonces nuestro House of Pucas simplemente se caracteriza por eso, ¿no? La improvisación, la mediocridad
la desfachatez, porque esto que ha pasado con Richard Rojas en ninguna parte del mundo alguien lo pudiera aceptar. Y como bien también ha señalado, lo más increíble es que una persona de una trayectoria diplomática, que ha llegado a ser embajador, que es académico y todo, como el canciller Óscar Maurto de Romaña, termine pues avalando y suscribiendo el nombramiento de este sujeto que el día de ayer incluso ya la Fiscalía ha pedido un impedimento de salida del país. ¿Cómo podemos haber llegado a esta situación? Yo la verdad para mí resulta a veces César, te interrumpo solamente, César, para decirte que el señor Maurto y de Romaña, por la gracia de Dios, ha pedido sesión reservada en el Congreso para explicar tamaño desaguisado el de Rojas. Sí, entiendo que lo que él trata de explicar en términos reservados, bueno, el día de ayer el premier Mirta Vázquez ya lo ha mencionado no a sotoboche, sino a gritos, ¿no? De que se trataría pues de una necesidad práctica de restablecer relaciones con Venezuela para ver el tema de la devolución de algunos hijos de este país a la nación llanera, ¿no? Para que se puedan retirar. A mí me parece tan absurdo. Miguel Ángel Rodríguez Mackey ayer en una buena columna, de la habitual columna que tiene en Correo, ha explicado muy bien qué cosa, y no debemos confundir, se debe entender por una relación diplomática y una administrativa a nivel consular. Yo no veo ningún imperio, ninguna necesidad de que el Perú y Venezuela, sobre todo bajo la dictadura de este sátrapa asesino acusado por la Corte Penal Internacional, con investigaciones en las organizaciones de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, a quien le acaban de detener a su principal testaferro, el señor Alex Saab, el colombiano, que ha lavado 350 millones de dólares. ¿Nada más? ¿No es cierto? ¿Nada más? ¿Qué exagerado eres? No, bueno, es lo que oficialmente se dice. Ya, ok, 350 millones de dólares y ha sido extraditado a Estados Unidos, y donde al parecer, no sé si vaya a cantar o no, pero donde termina pues una situación bastante compleja. Incluso Maduro lo había nombrado como delegado en las conversaciones de México con la oposición venezolana para poder restablecer la democracia. Este sujeto detenido y extraditado es lo que pinta de cuerpo entero a las características de esa dictadura. ¿Qué necesidad teníamos nosotros de darle un reconocimiento diplomático a semejante tipejo? Bueno, a ver, esa parte no tiene la sinrazón, el sinsentido, como lo ha dicho el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, el doctor Bustamante. Pero a ver, dentro de también House of Cards, tanto en la primera, en la segunda temporada, y no sé si en la tercera, si es que la hay, se nota pues las intrigas congresales, ¿no? Lo que pasa en el Capitolio, con los representantes, con los senadores, con los demócratas, los republicanos, cómo se puñalean, cómo se chavetean. O sea, la intriga siempre ha pasado. Es más, a Julio César, recordarás, lo matan pues los patricios, y estaba su hijo Bruto, fuiste tú Bruto. Pero acá hay mucho Bruto, hermano. Porque ya en la bancada de Perú Libre hay la bancada de los brutos, de los más o menos brutos y los oportunistas brutos. Entonces, ¿de dónde va a sacar los votos de confianza la señora Mirta Vázquez si no puede ni siquiera convencer a la bancada del gobierno, que ya le dijo que en 17 votos no va a votar por ella? Entonces le voltean la torta, y según me contaba aquí que Bravo Prado, ahora hay más. Si traslapásemos los votos de la primera vez de Puca y le quitas 17 votos a Puca y le das en contra, no hace confianza a la señora. ¿En qué estamos entonces con Mirta Vázquez? Sí, creo que es al revés, Silvia. El día de ayer la señora Mirta Vázquez se ha reunido con 17 de 37 representantes del partido oficialista. Por eso, tiene 17 votos, los demás en contra. Y 20, esto significaría que tiene 20 de Perú Libre absolutamente en contra, ¿no? Conclusión. Aunque Valdemar Cerrón el día de ayer, saliendo de una conversación, entiendo, de Palacio de Gobierno, ha tratado de, no sé, de dar un giro, justamente como tú bien describes, y en eso sí podemos recordar a House of Cards, pues nadie puede entender cuál es el norte de esta gente, ¿no? Voltean de un sitio para otro, de repente se satisfacen con el nombramiento de Richard Rojas, le critican a través de un comunicado, la línea del presidente dice que se ha pasado a la centro derecha, que está haciendo caso a los
intereses de las transnacionales, etcétera, etcétera, y luego se nota al final que no quieren romper, ¿no? Ni uno ni el otro. Se dan satisfacciones mutuas, pero creo que sí, los matices son genuinos, ¿no? Es obvio que el señor Pedro Castillo nunca sintió suyo el Partido Perú Libre, por eso ha legitimado la FENATEP, su base magisterial, a la que quiere convertir en un partido político para, digamos, acumular o realizar su propio proceso de acumulación de poder, ¿no? Yo creo que eso está claro. A ver, César, durante años hemos visto cómo había una cháchara de el fortalecimiento de los partidos políticos, toda una cháchara inmensa, con foros, ponencias, conciliábulos. Durante años hemos visto cómo hay gente que se pule dando charlas de lo que es la gobernabilidad, la gobernanza, el consenso, que se convierte en repartija si no le gustan los caviares, si se convierte, por supuesto, en arreglo bajo la mesa, si se convierte en golpismo, si es que vetas un gabinete. Entonces ya la gente, el populorum, te digo, no la gente fina, culta, docta, sensible, no. El hombre de a pie no entiende nada. ¿Cómo puedes confiar en un gobierno como el de este partido que no es partido, que tiene dinámicos del centro, vivarachos del sur, que tiene serronistas, que tiene magisteriales, que tiene oportunistas, que tiene caviares, ultraderechistas, como dice Cerrón? ¿Cómo poder explicarle esto que está pasando al hombre de a pie? Que es un problema muy antiguo, como tú lo estás señalando, ¿no? Yo creo que aquí el debate sobre la reforma política se le hemos dejado a 4 o 5 iluminados y no han hecho participar activamente más bien a la sociedad civil. Nosotros seguimos arrastrando vicios muy antiguos, como esta tontería, por ejemplo, del voto preferencial, ¿no? Donde justamente porque las personas aluden a que no están sujetos a mandato imperativo, según dice la Constitución, rompen con su propio partido y lo primero que se les ocurra ser elegidos es formar su bancada propia, ¿no? O sea, se tiende hacia el transfugismo como bien lo calificó Víctor Olaya de la Torre el año 78, cuando la dictadura militar de entonces quiso más bien dividir el voto también aprista y en contra del líder aprista, el absurdo voto preferencial. Otro problema que tenemos es el nivel de representación, ¿no? Aquí elegimos, por ejemplo, en Lima 30 personas y tú ni yo sabemos quién nos representa, con quién nos reunimos, a quién le tocamos la puerta si tenemos un requerimiento, una necesidad o tenemos una iniciativa de ley. De Altaos, José Luis Ardón, pero son un montón de personas, siempre hemos abogado por la representación uninominal o binominal, es decir, con representaciones mucho más pequeñas, jurisdiccionales, como tienen las mejores democracias parlamentarias. Aquí todo ha sido una reforma política de maquillaje y fortalecer los partidos políticos ha sido el gran cuento, porque por el contrario se han atomizado. Bueno, pero comprenderás que hay un señor que se apellida Tuesta y su segundo apellido Soldevilla, que se ha hecho 4 casas con ese cuento, y que la OMPE y que el jurado y que todo el mundo se ha llenado la boca durante años con esta cháchara. El hecho es que hoy la gente tiene un dólar caro, un pollo caro, un arroz caro, un aceite caro, te asaltan en cuanta mototaxi te subas, en el taxi que te subas, en la moto que te subes, que hay una situación muy brava con el tema del raqueteo, que hay inseguridad ciudadana, que hay muchísimos jóvenes, no poquitos, muchísimos, que no van a poder regresar a las universidades porque los papás han perdido el trabajo. O sea, el Perú real no tiene un correlato con este Perú de House of Pucas, porque supuestamente los dueños de la voluntad popular, que son ellos, no saben qué hacer con el gobierno. Es evidente, César, que al que dice que es el presidente, que es este señor Castillo, lo llevan y lo traen todos los días haciendo inspecciones de obras que él no ha inaugurado, de discursos que él no ha escrito y que no sabe lo que le están diciendo. Y tenemos una marioneta, así lo veo yo, no sé cómo lo ves tú. ¿Al señor lo pasean todos los días o no? Bueno, tú hace poco en Combaters tuviste la fortuna de hacer un buen reportaje, justamente donde se hablaba con la gente de a pie, con las personas que salen día a día a ganarse el pan. La pandemia, la crisis sanitaria, social, política y económica del Perú ha traído como consecuencia el aumento de ese volumen de personas dedicadas
a la informalidad o envueltas en la informalidad, a la cual le interesa pues un comino la Asamblea Constituyente, y que lo ha demostrado también las últimas encuestas, ¿no? De la gente que está que quiere comer, y esa gente se le va a voltear el pastel, por supuesto, además de una manera probablemente más violenta de lo que imaginamos, al señor Pedro Castillo y a su gobierno tan mediocre. De ahí que hay una facción del gobierno sí preocupada, me parece que con alguna legitimidad, por tratar de que las agujas del reloj, por lo menos de la dinámica económica, no se pare, mientras que el señor Vladimir Cerrón, por supuesto, a los que tienen una visión de mediano, largo plazo y que son marxistas-leninistas, pues su mirada de gobierno no es la de cumplir con los rigores de las pelotudeces democráticas, sino fundamentalmente mirar hacia futuro, tener un punto de apoyo más bien en el gobierno de Pedro Castillo y ir a un proceso de acumulación de poder. Por eso su interés en mantener las bases cocaleras. Esto de Barranzuela es algo que, por ejemplo, representa el cordón umbilical entre el serronismo y el castillismo. Es la disputa de una base social. Guste o no guste, están ahí tratando de alimentar, bajo el auspicio, por supuesto, de Evo Morales, que ha venido, y eso explica la razón por la que ha estado en el Perú tantas veces, ¿no? Que ha hecho exactamente lo mismo en Bolivia, alimentando una base social para el movimiento al socialismo, que es su partido político. Entonces la cosa para mí es clara desde esa perspectiva, ¿no? A ver, César, a ti y a mí nos gusta la calle en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Tú eres comelón, tú te conoces todos los guariques del centro de Lima, eres hombre dado a los gallos, a los toros, te gusta el papeo, seguramente ibas con tu mamá o con tus tías a comer tu turrón a la avenida Tacna, y de repente no has sido devoto del Señor de los Milagros, pero te han llevado de chiquito ahí porque es un baño popular. Que tú recuerdes alguna vez en la historia del Perú, democracia o dictadura, ¿han pifiado un presidente en la avenida Tacna frente a las Nazarenas? No recuerdo. Recuerdo a Alan García, que pertenecía a una de las hermandades, ¿no? Pero eso data pues desde que era diputado, ¿no? Pero acuérdate, años. Alan García en el peor momento de su gobierno iba, se ponía de morado y nadie se metía con el tipo, así lo detestases, con terrorismo, con hiperinflación. Lo que te quiero decir es que el lugar de la avenida Tacna, los días de visita al Cristo Moreno de Pachacamilla, que hecho se pasó horrible lo del arzobispo de Lima, permitiendo que la ministra abortera y primera ministra vaya a burlarse de la fe católica, pero ni en el peor momento de ningún gobernante yo he visto que se le haya pifiado al presidente de la República, como se le ha pifiado a Castillo, se ha quitado corriendo de la avenida Tacna, hermano. Eso yo nunca lo he visto. Pero por otro lado, más bien Castillo está aprovechando pues su condición de presidente para desplazarse, como hizo el lagarto también Martín Vizcarra. Mira, a mí me preocupa de todas maneras que él conserve un alto bolsón, y esas son las cosas en que a veces tú no crees, pero yo sí creo. Hay un bolsón bastante significativo de alrededor de 40 personas que manifiestan su respaldo todavía a Pedro Castillo, y a eso hay que saber darle lectura, no hay que decir esto es mentira, no es cierto. No. Yo sí creo que es cierto, porque el face to face, querido Philip, funciona en el Perú, porque es presidente de la República, porque creo que está teniendo éxito esta narrativa dicotómica, es decir, al ser dicotomías entre los blancos y los cholos, entre los serranos y los capitalinos, entre los ricos y los pobres, miente que algo queda. Y este señor está repitiendo por calles y plazas este autoflagelo, que a mi parecer sí está aprendiendo en algunos sectores de la población. Cuidado con eso, porque hay que salir también a la calle como él, hay que forjar líderes que también se desplacen. Por eso mi admiración por Lucas Gersi Murillo, que es un joven valiente que se desplaza por todo el Perú recogiendo firmas contra la constituyente, pero ese face to face tiene que funcionar, Phil. Ojalá que la oposición lo entienda también de esa forma. Tanto tiene la razón que hoy por hoy Maduro tiene 15-20% de aceptación dura en Venezuela. En Cuba los hermanos Castro tienen aceptación. Y para ponerla más dramática, en Chile, que es un país de altísimo nivel cultural, casi no hay alfabetismo, las universidades son mucho mejores que las nuestras, el sistema de salud es mucho mejor. Chile es un país integrado porque tiene solamente costa y sierra, no tienen problemas de interconexión ni rural. Chile tiene mucho mejor alimentación, un estándar de vida abismalmente superior al nuestro, más PBI. En Chile ayer han muerto 2 personas por las protestas de la Constitución, que ya saben que van a cambiar, hermano. O sea, agudizar las contradicciones
y extralimitar la paciencia del Populorum, sí es negocio político, por feo que le suena a mucha gente. Yo sí pienso como tú. De repente no tendrá 40, pero tendrá 35 y tal. Pero para mí ese no es el punto. Porque en Venezuela manda a alguien que no tiene 15% y en Cuba no hay pues libertad y ahí siguen los hermanos Castro, hermano. Bueno, a mí me consta en Cuba, por lo menos yo he conocido la isla, hemos ido como periodista a un evento. Cuando vivía Fidel Castro, llegué a conocerlo a Fidel Castro, tenemos una foto ahí con Mauricio Müller que ha dado la vuelta por todo el Perú en la que tuvimos ocasión de conversar con Fidel. Pero tú comprobabas en Cuba una cosa que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Fidel Castro pues era un líder que se desplazaba por toda la isla, tenía una memoria extraordinaria. Si había visitado hace 15 años una señora que se llamaba María Dolores, por decirte, en la localidad de Cienfuegos, que estaba embarazada y cuando él regresaba 15 años después le decía, oye María Dolores, ¿y cómo está tu hijo? En realidad el ejercicio pues de esto que yo llamo cara a cara, el face to face, es muy importante en la política. Mira, a Vizcarra, guste o no, le resultaba y toda su demagogia por eso se vio materializada en esta aparente reforma de la Constitución y en el apoyo que recibió hasta que se descubrió que era pues un taimado sinvergüenza de lo peor, ¿no? Pero así es como tratan de acumular poder, a eso me refiero. Sí, yo creo que lo que nos está pasando en Chile, lo que está digo, no se está pasando porque yo creo que ahí el señor Gabriel Boric de la izquierda, 35 años, que tiene solamente sus estudios de derecho completados, pero que también ha recorrido todo el país, le ha sacado 10% de ventaja al señor Kast, que es un político 10 años mayor que él, de la derecha chilena, y probablemente Boric vaya a ganar las elecciones en Chile. Y mira la manifestación el día de ayer, siguen haciendo exactamente las mismas barbaridades. ¿Tú crees que el pueblo le está dando la espalda a eso? No, ese inconformismo hay que saber leerlo. Correcto. Y también traducirlo, porque si no vamos a caer en una desgracia a nivel de toda América Latina. Lo bueno de lo que estamos conversando es que la gente tiene que darse cuenta que sí está en peligro el Perú. O sea, hay gente que cree que porque Mirta Vázquez sonríe bonito y tiene buenas formas, no está en peligro el Perú. No es un tema de simpatía. Fidel Castro era hipersimpático. Dudo mucho que hayan habido en la historia contemporánea del siglo XX y parte del XXI 5 políticos del mundo más simpáticos que Fidel Castro. Y digamos las cosas claras, el señor Castillo, con esa ingenuidad bucólica, también le es simpático o empático a mucha gente, y la señora Mirta Vázquez sonríe bonito. Y la señora Mirta Vázquez tiene muy buenas formas. Entonces, ellos están haciendo camino al andar, y su camino al andar lleva a la nueva Constitución. Totalmente lo contrario a lo que está haciendo Luca Gersi. Vamos a ver cómo nos va al final, César. Con todo, de verdad, eso hay que alentar la participación de jóvenes, que yo veo cada día más. La vez pasada me convocó un grupo muy simpático y muy significativo. Hay que alentar ahora a los jóvenes también para que protagonicen en la política. Y Luca Gersi, y tengo que reconocerle a Mario Vargas Llosa el haber lanzado últimamente un video en el que pide el respaldo absoluto y total por este joven, es uno de los que representa una esperanza para el Perú. Muy amable, César, ya sabes que acá te tiene un mostrito esperando, tú ya sabes cuál es el código del mostrito. Pero tiene que ser preparado por Chauny, por favor, que ella es la experta. A más calumnias, más mostritos. Gracias, César.